Dios te bendiga y bienvenido al día número 226 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos leyendo el libro de Jeremías, capítulo 18 al capítulo 21 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, me gustaría poder recordarte de que este podcast está disponible en 3 plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube, así que lo puedes escuchar en cualquiera de esas 3 plataformas de tu preferencia. Y vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable en nuestras vidas el día de hoy. Amén. Padre que estás en el cielo en esta hora, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos da, Señor, hoy una oportunidad, Señor, para poder leer tu palabra, Señor, pidiendo que tú seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a iniciar a leer el capítulo 18, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Si anuncio que voy a desarraigar, y a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. Por lo tanto, Jeremías, advierte a todo Judá y a Jerusalén y diles: esto dice el Señor, en vez de algo bueno, les tengo preparado un desastre. Así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y haga lo correcto. Sin embargo, el pueblo respondió: no gastes saliva, continuaremos viviendo como se nos antoja, y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Así que esto dice el Señor: ¿acaso alguien ha oído semejante cosa? ¿Aún entre las naciones paganas? Israel, mi hija virgen, ha hecho algo terrible. ¿Acaso la nieve desaparece de las cumbres del Líbano? ¿Quedan secos los arroyos helados que fluyen de esas montañas distantes? Pero mi pueblo no es confiable, porque me ha abandonado. Quema incienso a ídolos inútiles. Tropezó y salió de los caminos antiguos y anduvo por senderos llenos de lodo. Por lo tanto, su tierra quedará desolada, será un monumento a su necedad. Todos los que pasen por allí quedarán pasmados y menearán la cabeza con asombro. Como el viento del oriente desparrama el polvo, así esparciré a mi pueblo delante de sus enemigos. Cuando tengan dificultades, les daré la espalda y no prestaré atención a sus aflicciones. Entonces el pueblo dijo: vengan, busquemos la manera de detener a Jeremías. Ya tenemos suficientes sacerdotes, sabios y profetas. No necesitamos que él enseñe la palabra, ni que nos dé consejos ni profecías. Hagamos correr rumores acerca de él, y no hagamos caso a lo que dice. Señor, óyeme y ayúdame. Escucha lo que dicen mis enemigos. ¿Deben pagar mal por bien? Han cavado una fosa para matarme, aunque intercedí por ellos y traté de protegerlos de tu enojo. Así que deja que sus hijos se mueran de hambre, deja que mueran a espada, que sus esposas se conviertan en viudas, sin hijos, que sus ancianos se mueran por una plaga y que sus jóvenes sean muertos en batalla. Que se escuchen gritos de dolor desde sus casas cuando los guerreros caigan súbitamente sobre ellos, pues han cavado una fosa para mí y han escondido trampas a lo largo de mi camino. Señor, tú conoces todos sus planes para matarme.
No perdones sus crímenes, ni borres sus pecados, que caigan muertos ante ti. En tu enojo, encárgate de ellos. Jeremías capítulo 19. Esto me dijo el Señor: Ve y compra una vasija de barro. Después pide a algunos de los líderes de tu pueblo y a los sacerdotes que te sigan. Vete por la puerta de las ollas rotas al basurero en el valle de Ben Hinnom y dales este mensaje. Diles: Reyes de Judá y ciudadanos de Jerusalén, escuchen este mensaje del Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Traeré un terrible desastre a este lugar, y a los que se enteren les zumbarán los oídos. Pues Israel me ha abandonado y convirtió este valle en un lugar de maldad. La gente quema incienso a dioses ajenos, ídolos nunca antes conocidos por esta generación, ni por sus antepasados, ni por los reyes de Judá. Y han llenado este lugar de sangre de niños inocentes. Han construido altares paganos a Baal, y allí queman a sus hijos en sacrificio a Baal. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Así que, atención, se acerca la hora, dice el Señor, cuando ese basurero ya no será llamado más Tofet ni valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza. Trastornaré los planes cuidadosos de Judá y Jerusalén. Dejaré que los ejércitos invasores masacren a la gente y dejaré los cadáveres como comida para los buitres y los animales salvajes. Reduciré a ruinas a Jerusalén y así la haré un monumento a su necedad. Todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa de la destrucción que verán. Me ocuparé de que sus enemigos sitien la ciudad hasta que no haya más comida. Entonces los que queden atrapados adentro se comerán a sus hijos y a sus hijas y a sus amigos. Caerán en una profunda desesperación. Jeremías, rompe en pedazos a la vista de estos hombres la vasija que trajiste. Luego diles: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Así como esta vasija está hecha a pedazos, así haré pedazos a la gente de Judá y de Jerusalén, de tal manera que no habrá esperanza de reparación. Enterrarán a sus muertos aquí en Tofet, el basurero, hasta que ya no haya más lugar. Esto le haré a este lugar y a su gente, dice el Señor. Haré que esa ciudad sea profanada como Tofet. Efectivamente, todas las casas de Jerusalén, incluso el palacio de los reyes de Judá, quedarán como Tofet, es decir, todas las casas donde quemaron incienso en las azoteas en honor a los astros como si fueran dioses, o donde derramaron ofrendas líquidas a sus ídolos. Después de transmitir el mensaje, Jeremías regresó de Tofet, el basurero, y se detuvo frente al templo del Señor. Allí le dijo a la gente: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Traeré desastre sobre esta ciudad y las aldeas vecinas como lo prometí, porque tercamente se negaron a escucharme. Jeremías capítulo 20. Ahora bien, Pasur, hijo de Immer, el sacerdote encargado del templo del Señor, oyó lo que Jeremías profetizaba, así que arrestó al profeta Jeremías, ordenó que lo azotaran y que lo pusieran en el cepo junto a la puerta de Benjamín, en el templo del Señor. Al día siguiente, cuando al fin Pasur lo puso en libertad, Jeremías dijo: Pasur, el Señor te ha cambiado el nombre. De ahora en adelante serás llamado el hombre que vive aterrorizado. Pues esto dice el Señor: enviaré terror sobre ti y todos tus amigos, y verás cuando sean masacrados por las espadas del enemigo. Entregaré al pueblo de Judá en manos del rey de Babilonia. Él los llevará cautivo a Babilonia o los traspasará con la espada. Y dejaré que tus enemigos saqueen a Jerusalén todos los tesoros famosos de la ciudad, las joyas preciosas, el oro y la plata de tus reyes serán llevados a Babilonia. En cuanto a ti, Pasur, tú
y todos los de tu casa irán cautivos a Babilonia. Allí morirán y serán enterrados, tú y todos tus amigos, a quienes profetizaste que todo iría bien. Oh Señor, me engañaste, y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo, y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días. Todos se ríen de mí. Cuando hablo, me brotan las palabras. Grito violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. He oído los muchos rumores acerca de mí. Me llaman el hombre que vive aterrorizado. Me amenazan diciendo, si dices algo te denunciaremos. Aún mis viejos amigos me vigilan, esperando que cometa algún error fatal. Caerá en su propia trampa, dicen. Entonces nos vengaremos de él. No obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante él mis perseguidores caen. No pueden derrotarme. Fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. Oh Señor de los ejércitos celestiales, tú pruebas a los asuntos y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Permíteme ver tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, pues al pobre y al necesitado los ha rescatado de sus opresores. Sin embargo, maldigo el día en que nací. Que nadie celebre el día de mi nacimiento. Maldigo al mensajero que le dijo a mi padre, buenas noticias, es un varón. Que lo destruyan como a las ciudades de la antigüedad, que el Señor derribó sin misericordia. Asústenlo todo el día con gritos de batalla, porque no me mató al nacer. Oh, si tan solo hubiera muerto en el vientre de mi madre, si su cuerpo hubiera sido mi tumba. ¿Por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Jeremías capítulo 21. El Señor habló por medio de Jeremías cuando el rey Sedequías envió a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maaseías, para hablar con el profeta. Le suplicaron, por favor, habla al Señor por nosotros y pídele que nos ayude. El rey Nabucodonosor está atacando a Judá. Quizá el Señor sea misericordioso y haga un poderoso milagro como lo ha hecho en el pasado. Tal vez obligue a Nabucodonosor a que retire sus ejércitos. Jeremías respondió, regresen al rey Sedequías y díganle, esto dice el Señor, Dios de Israel. Haré que tus armas no sirvan contra el rey de Babilonia, ni contra los babilonios que te atacan fuera de tus murallas. Es más, traeré a tus enemigos al mismo corazón de la ciudad. Yo mismo pelearé contra ti con mano fuerte y brazo poderoso, porque estoy muy enojado. Me has puesto furioso. Enviaré una plaga terrible sobre esta ciudad y morirán tanto la gente como los animales. Después de todo eso, dice el Señor, entregaré al rey Sedequías, a sus funcionarios y a todo el que en la ciudad sobreviva, a la enfermedad, a la guerra y al hambre, en manos del rey Nabucodonosor de Babilonia y de sus otros enemigos. Él los masacrará y no les mostrará misericordia, piedad o compasión. Dile a todo el pueblo, esto dice el Señor, elijan entre la vida y la muerte. Todo el que permanezca en Jerusalén morirá por guerra, enfermedad o hambre. Pero aquellos que salgan y se entreguen a los babilonios vivirán. Su recompensa será la vida. Pues he decidido traer desastre y no bien a esta ciudad, dice el Señor. Será entregada al rey de Babilonia, quien la reducirá a cenizas. Dile a la familia real de Judá, escuchen el mensaje del Señor. Esto dice el Señor a la dinastía de David. Hagan justicia cada mañana al pueblo que ustedes juzgan.
Ayuden a los que han sufrido robos, rescátenlos de sus opresores. De lo contrario, mi enojo arderá como fuego insaciable, debido a todos sus pecados. Yo pelearé personalmente contra el pueblo en Jerusalén, esa poderosa fortaleza, contra el pueblo que se jacta. Nadie puede tocarnos aquí, nadie puede entrar aquí. Y yo mismo los castigaré por ser tan pecadores, dice el Señor. Prenderé fuego a sus bosques, y ese fuego incendiará todo a su alrededor. Aleluya. Así que hemos leído Jeremías capítulo 18 al capítulo 21, donde vemos, ¿verdad? En esos pasajes del punto donde vemos que Dios utiliza imágenes como la del alfarero y el barro, ¿verdad? Y tenemos esa canción que hemos escuchado, ¿verdad? Tú el alfarero y yo el barro soy. Y son canciones donde vemos nosotros el juicio de Dios, ¿verdad? O pasajes donde estamos viendo nosotros el juicio de Dios. Donde vemos nosotros que no tan solamente es esto el juicio de Dios, pero también la soberanía y la necesidad del pueblo de arrepentimiento. Aleluya. Y a la vez vemos también, ¿verdad?, las advertencias de juicio y llamados urgentes al cambio del corazón del pueblo que no se arrepiente. Y en el capítulo 18 vemos nosotros que Dios envía a Jeremías a la casa del alfarero. Y es ahí que ve cómo el artesano moldea una vasija. Pero vemos que si se arruina en sus manos aquel barro, la rehace según le parece mejor. Y vemos aquí que Dios le explica a Jeremías y le dice que así es Él con Israel. Puede edificar o derribar naciones según su respuesta de ellas. Si el pueblo se arrepiente, Él retira el castigo. Pero si persisten en el mal, traerá juicio. El pueblo, sin embargo, vemos que responde con dureza, diciendo ellos: no nos importa lo que tú nos estés diciendo. Nosotros vamos a continuar caminando por nuestro camino. Y aún así, Dios en su misericordia, una vez más, les advierte de un juicio, de una calamidad venidera. Y vemos aquí, ¿verdad?, que Jeremías ora a Dios, clama a Dios, que Dios los juzgue a ellos por su maldad, porque verdaderamente se lo ameritaban ellos, por su terquedad, su necedad. Aun cuando Dios les estaba hablando a tiempo, ellos no querían escuchar. Aleluya. Y en el capítulo 19 vemos nosotros cómo Dios ordena a Jeremías comprar un jarro de barro y llevarlo al valle de Ben Hinnom, junto con algunos otros líderes. Y vemos que ahí proclama que Jerusalén será destruida y el valle será llamado Valle de la Matanza, por la sangre que iba a ser derramada, incluso por sacrificio de niños, a dioses falsos. Y como señal vemos que Jeremías rompe el cántaro en pedazos, ilustrando que así será quebrantado el pueblo, sin posibilidad de ser reparado. Y en el capítulo 20 vemos nosotros que el sacerdote Pasur, líder del templo, golpea a Jeremías y lo encierra en el cepo. Y al día siguiente, al liberarlo, Jeremías le profetiza. Y le da una profecía no muy agradable, que será llevado cautivo a Babilonia y allí él moriría. Al igual vemos nosotros que Jeremías expresa su dolor por la persecución y vemos que en su agonía y su dolor, tal como hemos visto en varios otros personajes, ¿verdad?, que maldijo el día en el que nació, deseando, ¿verdad?, él no haber nacido jamás y tener que él
profesar, ¿verdad? Estas palabras o vivir por estos momentos, estas circunstancias en las cuales le está tocando a él pasar. Pero vemos que también reconoce que la palabra de Dios es como un fuego ardiente en su corazón que él no puede él negarse a Dios, aleluya. Y es ese verso tan conocido, ¿verdad? O tan lindo, Jeremías, que dice en el verso 9 del capítulo 20, que dice, y voy a leerles la versión Reina Valeria porque me gusta esta versión, que dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Aleluya. Un fuego ardiente, ¿verdad? La palabra, esta profecía, esa palabra que Dios le daba a Jeremías era como un fuego ardiente en sus huesos, algo que él no podía contener. De la misma manera como no debemos de nosotros rehusarnos al uso de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Y en el capítulo 21 vemos nosotros que durante el asedio de Babilonia, el rey Sedequías envía mensajeros a Jeremías para pedir ayuda. Y Dios responde que no peleará por Jerusalén, sino contra ella. El juicio era inevitable ya. El Señor vemos que ofrece una última opción donde les dice, quien salga y se rinda a los babilonios vivirá, pero quien se quede en la ciudad morirá por espada, hambre o peste. Y vemos nosotros que Dios llama a la casa real a practicar la justicia y defender al oprimido, porque obviamente ellos no estaban haciendo esto. Ellos como líderes, como gobernantes, no estaban haciendo su trabajo. Y les llama la atención él, que practicaran la justicia, defendieran al oprimido. Aleluya. Pero si persisten en el mal, les dice, el fuego consumirá todo. Aleluya. Así que vemos nosotros dentro de estos capítulos que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Él tiene el poder para rehacernos, pero si endurecemos nuestro corazón, nos arriesgamos a ser quebrantados como el cántaro. También nos muestra que no basta con pedir ayuda en tiempos de crisis solamente. Dios quiere obediencia y un arrepentimiento verdadero y nuestra obediencia constante. Aleluya. Y creo que uno de los versículos claves, por decirlo, de esta lectura, Jeremías capítulo 18, verso 9, que dice, «Os Israel, ¿acaso no puedo hacer contigo lo mismo que hace el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos». Aleluya, estamos en las manos de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que decir, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, hágase tu voluntad en mi vida. Aleluya. Te espero el día de mañana. Dios te bendiga.